Bienvenidos y bienvenidas a la InfoMars. Yo soy Alex Teo y fundador de Marsbase, y en este episodio os traemos a mi buen amigo Ángel Esteban, que es el director de producto y de tecnología de una startup de Barcelona que se llama Resby. Resby, que es una empresa de inteligencia artificial que ayuda a las grandes inmobiliarias, sobre todo de Estados Unidos, a identificar las propiedades de sus inmuebles con el reconocimiento mediante inteligencia artificial de todo lo que sería pues, el espacio, la tipología del mobiliario, la orientación de los pisos y demás características de los inmuebles. Está en fase de escalado. Actualmente cuenta con unos 40-50 empleados. Ha sido fundada hace muchos años, ya en 2015-16 creo que fue, porque nosotros la conocemos porque Ángel había fundado anteriormente otra empresa que se llama Mercurio Platform. Todo esto lo hablamos dentro del episodio, que ha pivotado muchas veces, pero siempre intentando congeniar tanto lo que es el sector inmobiliario y las ofertas que se gestionan ahí, más la inteligencia artificial. Es decir, hoy en día está muy de moda todo el tema de inteligencia artificial y sus posibles usos, pero ellos llevan más de 6 años en el sector con un caso de uso súper nicho y súper específico que evidentemente les ha dado la potencialidad o la posibilidad de poder vender a un tipo de cliente muy específico y centrarse solo en una tipología de proyecto y de solución por la cual los clientes están dispuestos a pagar. Es decir, es prácticamente uno de los casos en los que evidentemente la tecnología, la inteligencia artificial trae mucho valor, porque estamos viendo muchos proyectos ahora que estamos nosotros metidos de pleno en investigar los posibles casos que podemos ofrecer a nuestros clientes. Vemos mucha startup que se dedica simplemente a ponerle una capa bonita de una interficie y poco más a lo que va siendo ChatGPT por detrás y otras de estas plataformas generalistas, pero no resuelven ningún tipo de caso concreto. Y como ya sabréis si estáis metidos o metidas en todos los temas de inteligencia artificial, el valor está en los edge cases, ¿no? En este caso, la característica que define bien a Resby es que ayuda a todas las empresas del sector PropTech a automatizar grandes volúmenes de datos y categorizarlos mediante la inteligencia artificial. Hablamos de entrenamiento de las redes y todos los datos que tiene Resby. Hablamos de sus pivotajes, hablamos del conocimiento técnico que hay que tener para montarlas, hablamos de su tech stack, hablamos del futuro de inteligencia artificial y de todas las cosas que tenemos que tener en cuenta si vamos a estar metidos en este sector. Y sobre todo nos aprovechamos mucho del conocimiento que tiene Ángel, que es una persona súper técnica, viene del sector de desarrollo. Él y yo comentamos que nos conocimos en Deloitte haciendo desarrollo en Java, pero todo el viaje que ha hecho él desde entonces hasta poder ser la persona que ha liderado durante mucho tiempo como CEO primero y ahora como CTPO de su propia empresa, es una experiencia fascinante. Así que sin más dilación os dejo con Ángel Esteban. Ángel, parece que estemos haciendo competición de quién tiene la sudadera corporativa más chula, tío. Es verdad. Mira, dos globos. Para la gente que esté escuchando el audio, pues se lo pierde. Ayer grabamos uno con Xavi, mi socio, el CTO, y curiosamente los dos nos habíamos puesto la misma. O sea, empiezo a ver que ya tenemos contenido de vídeo que la gente de audio se pierde. ¿Cómo estás, tío? Después de tanto tiempo, hay que contarle a la gente que tú y yo empezamos trabajando juntos en Deloitte. Empezamos trabajando juntos en Deloitte. Y me acuerdo, pero, por cierto, ¿es en castellano o era en inglés? Me pensaba que era en inglés, pero Es en bueno. castellano. Ah, es en Estamos castellano. grabando ya, ¿eh? O sea, adelante. Ah, ¿qué? Me- Perdón, perdón por el KitKat, pensaba que era en inglés. Vale, pues me acuerdo que empezamos trabajando, Alex ya estaba ahí en la oficina y yo entré nada, recién salido de la uni y cogí, y creo que de las primeras frases que te dije fue... Estabas justo delante mío, Alex estaba justo delante mío y lo primero que te dije fue, de las primeras frases fue, lo recuerdo perfectamente, y yo creo que tú también. Oye, tío, ¿te has dado cuenta que a partir de ahora voy a ver más tu cara más que la de mi novia? Sí. Pensaba que me ibas a decir que la frase fue: Alex, ¿me puedes rascar la espalda? Porque entonces estabas súper fuerte y no De esa no llegabas me a acuerdo, rascarte, cabrón. Pero creo que esa no me en una de esas acuerdo. me dijiste si te podía rascar la espalda, que no te llegabas. Pero, Es no, verdad. el pasado es curioso porque la gente no se cree que yo estuve en Deloitte, que trabajaba que iba con Sí, traje sí, cada sí. día. Aún Sí, sí. así, creo que va bien explicar el tema de Deloitte, porque nos empezamos a
evidentemente hicimos relación y ahí mucha, pero Sí. fuiste de los primeros en unirte a una de las iniciativas que tuvimos en Marsbase antes de crear Marsbase, ¿vale? Que no hemos hablado de esto. Está en el blog. Empezamos a escribir el blog un año antes de crear la empresa y también organizábamos unos eventos para que era como alcohólicos anónimos, pero emprendedores anónimos. Es decir, gente que estaba en consultoras, como tú, como yo, como Santi, como la gente de Dinello y todo esto, que igual estaban pues, en Atos, estaban en otras consultoras, yo estaba en BAS en su momento, pero no podíamos decir que estábamos montando una empresa. Entonces quedábamos en el comedor de mi casa y eso lo llamábamos el Startup Circle. O sea, si hay algún curioso o curiosa que quiera verlo en el blog, era completamente ridículo, pero ahí se forjaron muchas amistades. De hecho, Uriol Cuyell sigue trabajando con nosotros después de todo este tiempo. Sí, sí, sí. Cuenta los orígenes un poco de Resby porque empezó siendo otra iniciativa. Empezó Sí, llamándose Mercurio, que era curioso que sí. tuviéramos Mars y Mercurio en el mismo grupo de empresas. Sí, la verdad es que el proyecto, bueno, yo estuve con Alex estuve con Alex en Deloitte, ¿vale? Primero, luego Alex ya salió de Deloitte, fue otra consultora. Y bueno, entonces yo estuve en Deloitte hasta finales de 2012 y en 2013 salté a otra empresa. Y nada, en 3 meses me di cuenta de que yo podía crear algo que diera valor al mundo, ¿no? Y que solucionara un problema que hasta entonces no estaba solucionado. Y inicialmente pues era Mercurio, ¿vale? Que básicamente se llamaba Mercurio Platform, ¿vale? El origen del nombre es muy curioso porque era un sistema para intercambiar datos para que plataformas tipo portales inmobiliarios o portales de compraventa de coches y demás pudieran intercambiar datos más fácil, no tuvieran que estar importando datos de la manera que lo hacían antes. Y se llamó Mercurio porque era el dios del comercio. Hostia. Y, y, y entonces esa fue un poco la idea inicial. Vimos que el mercado estaba haciendo las cosas ya de una manera, lo tenía muy establecido y era muy difícil cambiarlo. No tenía mucho sentido seguir persiguiendo eso. Pero hablando con varios clientes y que en varias reuniones que tuvimos, nos dimos cuenta de que sí que había otra problemática, ¿vale? Que era que ellos podían entender los datos de una manera fácil, ¿vale? Pero las imágenes para ellos eran una black box. Y entonces tenían ciertos problemas en analizar las imágenes y tenían equipos pues, manualmente haciéndolo, ¿vale? Em, yo había estado trabajando ya en la universidad en la tesis con reconocimiento de imágenes, un proyecto que en aquel momento fue muy chulo, a finales de 2009, que era reconocimiento facial sobre una Pickleboard, ¿vale? Era un sistema que hacía detección de caras, que esa era la parte relativamente sencilla, y luego hacía un reconocimiento mediante agent vectors y demás, computando los vectores de características de las caras entre un espacio, ¿vale? Y sacando distancias, lo que sería un algoritmo PCA más lo que se conoce ahora, pues muchos algoritmos de clustering ahora funcionan así, ¿vale? Entonces yo ya tenía ese background, era un tema que me encantaba y cuando vimos que estaba esa necesidad, me fui para atrás en mis conocimientos de AI, Computer Vision y reconocimiento de imágenes y ya nos pusimos a trabajar con lo que en ese momento era lo nuevo, que ya no era la Computer Vision tradicional, sino la explosión de las redes neuronales, ¿vale? Al principio. Entonces, a finales de 2015 empezamos a desarrollar los primeros prototipos y en 2016 ya empezamos a tener los primeros tratos con clientes. De hecho, el interés por la visión, bueno, computer vision te venía por, es que no sé cómo traducirlo al castellano, o sea, igual es la No, típica cosa que no. no sabes ni tú, ¿no? Que estás en el Sí, sector. sí, sí. ¿Te venía del trabajo de final de la uni, si no voy errado? Sí, 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 exacto, exacto. De mi tesis final de la uni, sí, de la carrera. Claro, sí, ahora, o sea, al ser una tecnología que es tan casi exponencial, eh, Ujú. ¿cuánto reciclaje tuviste que hacer? O sea, ¿cuánto al día te tuviste que poner en ese impasse, ¿no? De los años de la uni, empezar con esta empresa que igual pasaron 6, 7, 8 años, ¿no? ¿Había Sí, cambiado sí. mucho y ha cambiado Unos más seis desde que años. empezaste hasta ahora? Unos 6 años, sí, la verdad es que cambió muchísimo. O sea, yo en este impasse siempre había estado investigando por mi cuenta el tema de la inteligencia artificial, porque desde el final de la carrera era algo que me apasionaba, ¿vale? Pero cambió radicalmente. Pasamos de la computer vision tradicional y lo que se podía llamar las hard cascades, que eran como cascadas
de algoritmos para detectar features y en base a eso, pues reconocer objetos, ¿vale? Con unos grados de accuracy mucho menores de lo que hacemos ahora. Y entonces ya lo que pasó fue que el hardware, las GPUs, nos permitieron empezar a utilizar unas redes neuronales que ya existían de antes, ¿vale? Pero que eran muy difícilmente computables. Entonces, gracias a las GPUs, en ese momento, a partir de 2013, 2014, se pudieron empezar a computar ya algoritmos de deep learning con cierta eficacia, ¿vale? Entonces, eso nos permitió ya aplicar estos algoritmos, digamos que en real world applications, porque antes era como, bueno, vamos a hacer algoritmos de research, pero que si no podías computar estos algoritmos rápidamente y escalablemente era muy difícil, ¿no? Pero con la aparición de las GPUs, de CUDA, de cuDNN y demás, pues pudimos ya empezar a hacerlo. Y ese fue un poco el inicio. 2016 fue un año muy exciting. Un año curioso, bueno, ha sido una trayectoria curiosa porque recuerdo que cuando empezasteis con Mercurio lo que tratabais era de darle una vuelta al mercado de las inmobiliarias, ¿no? Y de cómo, Sí, de hacer que las inmobiliarias pagaran ellas por por los anuncios, lo cual era como, digo, hostia, o se van a hacer de oro o se van a pegar la hostia del siglo, ¿no? Y sí, yo creo que la primera no fue, no pero fue. aún así, me gusta porque de todas las empresas que conformábamos el Startup Circle, solo hemos sobrevivido vosotros y nosotros. Y mira que al final éramos como 20, o sea, realmente 20 empresas asociadas. Y es curioso porque vosotros habéis mutado muchísimo. Pasasteis de esto, cambiasteis de equipo, cambiasteis de nombre, cambiasteis de mercado, pasasteis a meteros el tema de AI, levantasteis capital. O sea, Sí, sí. el tema del hardware me parece muy relevante, pero ¿qué componente también tiene software? ¿Vale? O sea, me explico. Tuvimos hace poco la gente de Happy Scribes que lo que hacen es el tema de video captioning, o sea, de subtítulos de Ujú, vídeos y de reconocimiento de voz, y dicen que primero se apoyaron en algoritmos de open source, ¿vale? Para ujú. generar, ellos hacían pues la aplicación, la aplicación web para darle una capa más visual al cliente, pero se apoyaban en algoritmos open source hasta que han podido desarrollar su propio, que es mejor que el de Ujú, Google y que el algoritmo open source más eficiente del mercado, por una coma, ¿no? Prácticamente, pero ujú. es verdad que han conseguido hacerlo al cabo de unos años. ¿Vosotros en ese sentido seguís apoyándoos en open source? ¿Todo es propietario a nivel de algoritmos? ¿Cómo funcionáis? Al final, nosotros empezamos un poco utilizando lo que eran los datasets open source al principio y los algoritmos más, digamos, sí, más open, digamos, los frameworks más que habían al principio. Pero sí que rápidamente nosotros ya en 2016 ya nos modificamos esos algoritmos y lo hicimos todo propietario. Porque necesitábamos, digamos, o sea, no podíamos lanzar un producto si no llegábamos a unos niveles de accuracy y a unos niveles de precisión mínimos, ¿vale? Teníamos como esa. ¿Cuáles son más o menos para hacernos una idea? Pues depende del modelo, ¿vale? Pero nosotros estamos hablando de que nuestros modelos de visión, pues algunos tienen hablando de accuracy, ¿vale? Que sería la métrica más general, pero hay muchas más, ¿vale? Ujú. Em, Al final, depende del use case, tú tienes que estar dando, por ejemplo, niveles de especificidad o niveles de detección que estén muy por encima del 99%. Tenemos algunos casos donde tenemos que estar por encima del 99,9% de especificidad. En algunos incluso estamos cerca del 99,99 porque depende del caso de uso. Esto es algo que explico muchas veces cuando hablo de inteligencia artificial bueno, en cursos y demás, ¿vale? Y a la gente que quiera aprender de inteligencia artificial, hay una cosa muy importante en la inteligencia artificial y es que las métricas no siempre se tienen que evaluar igual. Tú imagínate que tú quieres crear un modelo, ¿vale? Para un caso de uso del mundo real y lo típico que puede decir la gente, ¿no? Es decir, vale, yo tengo un 99% de accuracy. ¿Pero qué quiere decir accuracy? ¿Vale? El accuracy se puede dividir en varias métricas, en la precision, en el recall, en la specificity, ¿vale? Digamos hablando de AI. Ujú. Pero es que depende de tu caso de uso en el mundo real, una métrica es mucho más importante que la otra. Y entonces tienes que balancear tu modelo dependiendo de lo que tú quieras. Un Pon un ejemplo ejemplo, rápido sería, exacto. un ejemplo rápido sería, imagínate que tú quieres detectar, vamos a ponernos un ejemplo más general, que entienda la gente. Em,
imágenes con células cancerosas, ¿vale? Aquí tú necesitas que tu modelo tenga el máximo recall. ¿Y qué quiere decir con eso? Tú quieres detectar absolutamente todos los posibles positivos que puedan haber para no dejarte nada, ¿vale? Porque hacer un miss, dejarte algo, puede significar un diagnóstico erróneo y decirle a la persona que no le pasa nada cuando sí le pasa, ¿vale? Y no te importa tanto tener falsos positivos, porque un falso positivo simplemente será algo que te levantarás la mano, dirás, hey, aquí puede estar pasando algo, que el doctor se lo mire y entonces evaluamos, ¿vale? Por tanto, un falso positivo no tiene un gran impacto negativo, pero un falso negativo, ¿vale? Un falso negativo es un desastre. Y en cambio hay aplicaciones que son diferentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos casos de uso en los que nuestros clientes utilizan la tecnología para detectar violations en las imágenes, ¿vale? Por ejemplo, en el mercado americano. Imagínate, eres un portal inmobiliario y la gente te sube imágenes. Quieres detectar caras, por ejemplo, ¿vale? Una cara, seguramente, y por métricas que tenemos, aparece quizá en una de cada 10.000 imágenes. Casi no aparece, ¿vale? Por tanto, tienes un espectro muchísimo más alto de imágenes negativas donde no hay nada, ¿vale? Que imágenes positivas. Por tanto, necesitas que tu modelo tenga mucha specificity para que no dé falsos positivos. Prefieres tener quizá un poquito menos de recall, pero no dar falsos positivos, porque si dieras falsos positivos en una de cada 100, ¿vale? Claro, das mucho más trabajo, ¿no? Cargas el De, sistema. de cada 10.000 imágenes darías mínimo 100 positivos que no son. Ya, ¿Vale? ya, Y, vale. y esto es como importante de entender porque es como el paso de la AI que podemos entender en los libros, ¿no? Y en los tutoriales de aprendizaje al mundo real. Es muy importante este balance entre specificity, accuracy, recall, precision. Es un mundo muy interesante. Es un mundo fascinante y cambia muchísimo. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprende más es la apuesta que hicisteis vosotros, ¿no? Como tan no a ciegas, seguramente, porque sabíais cosas que el resto del mundo no sabíamos, ¿no? Y que luego ha resultado que no ha sido una tecnología que no va a ningún lugar. Es decir, no os metisteis de pleno con los NFTs, ¿vale? Por decir algo, Web3. O sea, la Cierto. inteligencia artificial, cuando me lo dijiste en 2015, 2016, yo pensaba, siempre he creído que es una cosa, porque quizás porque la estudié en la uni, y aunque no profundicé en eso, dije, esto tiene sentido y algún día será valioso y lo utilizaremos todos. Está clarísimo, ¿vale? Pero hay otras tecnologías que se han quedado pues, en tecnología buscando una solución, ¿no? Exacto, Pero sí. quizás vosotros, por haber empezado un poco, yo no te diré demasiado temprano, pero temprano, ¿vale? Mucho antes de que Temprano, llegara el hype generalista, temprano. ¿os ha sido beneficioso o, digamos, os ha puesto palos en las ruedas el haber empezado tan temprano? Yo creo que las dos, yo creo que las dos, ¿vale? Por un lado, fue un reto muy grande, tenemos que decirlo. O sea, nosotros empezamos quizá, y por nuestro background técnico, empezamos quizá haciendo una technology first company, ¿vale? O sea, buscando una solución, ¿no? O sea, O sea, teníamos una tecnología, veíamos que habían varios problemas, pero tocamos diferentes mercados antes de centrarnos en uno, ¿vale? Estamos ¿tipo cuáles? centrados. ¿Puedes compartir cuáles para dar una idea que hay Sí, gente que no nosotros conoce? por ejemplo, exploramos el mercado de los portales de citas para analizar Vale, sus imágenes y que no se colaran cosas no safe for work, vamos a decirlo. vale, sí. Eh, exploramos también el mercado de las aplicaciones de compraventa de productos, ¿vale? De hecho, Wallapop, por ejemplo, fue uno de nuestros primeros clientes Vale. eh, y que nos ayudó mucho a levantar la ronda, ¿vale? Siempre estaremos muy agradecidos. Y, y luego, bueno, fuimos explorando también el mercado de los coches para analizar pues, las imágenes de coches, ver qué marca y modelo eran y autotaguearlos automáticamente. Tocamos varios mercados, ¿vale? Pero vimos que la adopción en el mercado inmobiliario era mucho mayor. Y entonces, al final, decidimos centrarnos en eso. Entonces, de primeras no fuimos a un mercado y problema concreto. Eso fue un challenge, ¿vale? Porque nos provocó un poco de disfocus al principio. Eso es un reto siempre. Entonces, nosotros siempre éramos una technology first company. Y eso fue un reto al principio. Y por otro lado, nos pasaba también que cuando hacíamos las primeras demos a clientes, lo primero que nos comentaban era, eso es imposible, ¿no?
esto es como magia, esto no puede ser. Y aunque pueda parecer, y los emprendedores a veces tenemos esta visión al principio de que cuanto más innovador eres, mejor, ¿vale? Eso también, eso también es un problema, porque la adopción de tecnología que es tan innovadora y que no se ha visto antes y que nadie ha hecho antes, no es tan fácil, ¿vale? Primero la gente pues, tiene dudas. Además, si no hay un problema claro que resolver, también es un reto. Tienes que encontrar cuál es el problema. Y como nadie lo ha hecho antes, pues tampoco está claro, ¿no? Cómo solucionar algo que no se ha hecho antes. No es lo mismo que coger un modelo de negocio que ya funciona. Entonces, digamos que fuimos como los primeros hablando de esto para este mercado y al principio fue un reto. Pero por otro lado, también creo que gracias a ser los primeros, gracias a ser de los primeros, ahora tenemos un posicionamiento mucho más fuerte y hemos podido evolucionar nuestra tecnología de una manera en la que ahora, que es cuando todo el mundo habla de AI, nosotros ya estamos posicionados, tenemos un mercado muy fuerte, sobre todo en Estados Unidos, y eso yo creo que es gracias a haber estado tan pronto. Claro, pero sin embargo, para poder aguantar tantos años a pulmón, en un mercado no hostil, pero definitivamente no estaba abierto, ¿no? No estaba abierto, no se hablaba de él, no tenías las dinámicas de red estas bueno, todo el mundo habla de ello, entonces hay eventos, hay congresos generalistas, apareces en prensa, sino que era como, bueno, están estos chavales ahí, están estos Sí, flipados de la AI, que son unos tíos técnicos y tal, y que, sí, bueno, sí. vamos a ver a dónde llegan, pero como tecnología, pues evidentemente siempre, y además un país como España, que siempre ha resultado más sexy el e-commerce y los copycats, ¿no? Pues entonces como que algo tan rompedor como Resby, pues, o sea, tuvisteis relativamente poca prensa. O sea, salisteis más en prensa americana, me Sí, acuerdo del tema de TechCrunch y todo esto, que en sí, prensa sí. española, lo cual dice mucho también de la prensa de aquí. Pero, claro, ¿cómo lo hicisteis para sobrevivir tanto tiempo a pulmón? Porque tampoco habéis levantado grandes rondas y tampoco sois perfiles de negocio, bueno, al menos tú. O sea, tus socios No, ya no no, me acuerdo, pero no. ¿cómo ha sido la Bueno, historia? yo creo que al final lo que hicimos fue levantar una ronda de 1,2 millones en 2017, ¿vale? El primer inversor que entró en la compañía fue un inversor americano, siendo una compañía de Barcelona, eso es muy curioso. Sí, eso es Eh, remarcable. pero luego sí que es cierto que tuvimos aquí 5 fondos de inversión que completaban la ronda de 1,2 millones de aquí de España, que tenemos una relación muy buena con nuestros inversores. Al principio, pues fue más complicado, ¿no? Los inicios de la compañía. Empezamos quemando bastante capital rápido por el tema este, ¿no? Que creíamos que la adopción de tecnología sería más rápida y, y quemamos mucho, pero tuvimos también un punto de inflexión después de quemar tanto, que el primero fue pues, el apoyo de los inversores de la compañía, ¿vale? Que yo creo que siguieron creyendo y esto fue muy importante para nosotros. Y además, el Horizon 2020. Tuvimos un momento en la compañía en el que levantamos una subvención europea de otros 1,2 millones aproximadamente. Y eso en ese momento estábamos empezando ya a traccionar, teníamos cierta facturación, pero teníamos un equipo relativamente muy grande. Entonces seguíamos quemando, ¿vale? y, ah, y poniendo mucha inversión en Estados Unidos, que al final ahora, desde hace unos años ya, hemos visto el resultado de esa inversión, pero al final el capital que nos entró con el grant de la Unión Europea del Horizon 2020 nos permitió eh, continuar y llegar hasta donde estamos ahora. Y no hemos vuelto a levantar más capital desde entonces. Uno de los puntos desde que levantamos ese grant del Horizon 2020 fue que nos volvimos muy capital efficient. Pasamos de quemar mucho dinero, quizá al principio, ¿no? A convertirnos en una compañía muy, muy, muy capital efficient. Fue el focus y decir, mira, tenemos que correr, pero también tenemos que tener en cuenta la velocidad a la que se mueve nuestro mercado objetivo. Entonces, ajustamos estos discos, ¿vale? Un disco se movía mucho más rápido que el otro, entonces al final fuimos ajustando la velocidad, fue engranando y, y hasta ahora. Y yo te digo, la ronda del Horizon 2020 fue 2018, nos concedieron el grant, cobramos 2 splits hasta 2020 y desde entonces ha sido con capital de facturación que estamos aquí y ahora pues la verdad es que
la inversión que queremos hacer es para crecer más, pero O estamos ya sea, en... el objetivo ahora es empresa profitable. Entiendo que la empresa es profitable, vais a levantar más capital o también tenéis, o sea, ¿cómo funciona ahora a nivel de entrada de pasta en la empresa? Ahora estamos más o menos a un nivel que podríamos, no break-even, porque seguimos invirtiendo ¿Vale? más y contratando más gente, pero sí que podríamos estar en break-even si quisiéramos, Podríais. Vale. podríamos. Pero siempre decidimos pues invertir más, sobre todo en Estados Unidos. Estamos invirtiendo fuertemente para poner más equipo, para poner más recursos allí, especialmente comerciales, ¿vale? Porque se ha convertido en nuestro mercado donde más traccionamos, Estados Unidos, y eso, pues el foco de la compañía a nivel inversión comercial está en Estados Unidos, ¿vale? Obviamente, crecer en Estados Unidos es caro, y por eso ahora estamos explorando este año pues, opciones de financiación para meter más gasolina para crecer más rápido, básicamente. Vale, vale, vale. ¿Qué tipo de modelo de negocio tiene Respi? Es decir, ¿hay una sola línea de negocio? O sea, pago por uso, licencia, hay varias, tenéis tanto es un producto B2B, claramente, Sí. pero ¿qué tipo de facturación soléis hacer a los clientes? Es un, como tú has dicho, un producto claramente B2B, ¿vale? Y tipo SaaS. Es decir, nosotros facturamos por uso de la plataforma. Nuestro producto, los clientes acceden vía API, ¿vale? Similar a como sería pues Google Maps o como cualquier otra API, ¿vale? Vale, Los clientes se integran con nuestra API, analizan las imágenes y los listings que tengan que analizar basándose en una serie de soluciones que contratan con nosotros y en base al número de inmuebles que ellos procesan, en base al número de soluciones que utilizan de nuestra plataforma, pues tienen una cuota. Normalmente trabajamos con cuotas fees fijos más un plus por operations, es decir, pues más o menos la cuota mensual va a estar por esto, entonces negociamos un precio con el cliente y a partir de ahí, si el uso se pasa de X volumen, aplicamos también un operation. Y ya está. También hemos dado muchas vueltas con el pricing durante estos años. ¿consideras que tienes el pricing correcto ya o todavía no Ahora, lo habéis ahora acertado? creemos que sí. Creemos Vale. que Y, sí, a pero no nivel ha sido fácil. a nivel de facturación, porque una de las cosas que pasa mucho con el B2B, sobre todo cuando vais a sectores más tradicionales tipo el real estate, es que se acaba firmando unos contratos después de un ciclo de venta muy largo con players anclados en el Jurásico, que luego por cosas internas acaban no activando el producto, ¿no? O sea, tú has firmado, no acaban usando el producto y como tienes pago por uso, pues te comes los mocos, ¿no? No sé si es algo que tenéis identificado, os pasa, no os pasa, tenéis la solución. ¿Cuál es vuestra estrategia ahí? Yo creo que hace años quizá nos pasaba más. Quizá nos pasaba más. Hay clientes, la verdad es que se mueven dentro del que sea mercado inmobiliario, la verdad es que a nivel técnico se mueven rápido y se mueven muy eficientemente, ¿vale? Y lo hemos visto aquí con uno de los portales más grandes de España, ¿vale? Que la verdad es que la velocidad de implementación, eficiencia y comunicación es muy buena. Sí que es cierto que en Estados Unidos nos hemos encontrado algunos que ya son más dinosaurios en el sentido de movimiento. Esto en el pasado nos provocaba lo que tú decías, ¿vale? Firmabas, llegabas a un acuerdo, firmabas un contrato y pasaban los meses y no pasaba nada, ¿vale? No, ni activaban el producto. Un Pero clásico. esto lo hemos solucionado siendo muchos más específicos en los problemas que resolvemos. Es decir, quizá en vez de ir a buscar en este tipo de clientes que son menos innovadores, ¿vale? Porque al final pues, tú tienes los innovators y luego tienes pues, los que son más slow movers, ¿vale? En este tipo de clientes, en vez de buscar la innovación, es decir, cambiar cómo hacen las cosas, lo que hemos hecho es hacer un approach de buscar mucho más el problem solution fit. Es decir, que identifiquen un problema que ellos tengan y que nosotros con nuestra tecnología podamos solucionar y que el impacto sea muy grande. Cuando hemos conseguido esto, el tema ha cambiado. El tema ha cambiado y incluso compañías muy grandes, trabajamos con muchas compañías que están en Nasdaq, o sea, que son públicas, public traded companies en Estados Unidos, se mueven, lo integran. Hay algunos que con unos tiempos más largos que otros, es cierto, ¿vale?
Pero cuando hemos descubierto que cuando el problema está muy claro y la solución es eficiente, les ahorra costes o les incrementa revenue porque pueden acaparar más mercado, ahí hemos visto una diferencia muy clara de movimiento. Vale, hablemos de tecnología, que al final muchos otros podcasts no te preguntarán tanto de tecnología quizás como este. Eh, y tampoco soy la persona ya más tecnológica de la empresa, pero sí que es verdad que, bueno, podemos aprovechar y fricar un poco porque los dos venimos de Java. Entonces, pensé mucho en ti el otro día que entrevisté a la gente de Metricool, porque, claro, entrevistó montones de startups, ¿no? Y es como la primera que he conocido que lo hicieron en Java, ¿sabes? Bueno, ¿por qué? Porque al final vienen de Java. O sea, todo el mundo te Sí, dice, sí. sobre el papel, no, elige la tecnología que mejor se adapta al proyecto. Los cojones. Lo que tienes que hacer es lo que conozcas mejor y punto, porque Sí, sobre todo sí. si eres una startup, te tienes poco tiempo y tienes que ir a tiro fijo, ¿no? Entonces, Sí, no, sí. es que Elixir va a ser la mejor tecnología para este proyecto. Ya, pero si tienes que aprenderlo a la par, que aprendes sobre el mercado, sobre cómo fichar, no sé qué, tienes el Ajá. reloj de arena, pues malamen. Dicho esto, ¿cuál es el tech stack de Resby y por qué lo elegisteis? Sí. Es muy curioso porque tengo que decir que Mercurio, la primera implementación fue en Java. Claro, No claro, voy a, es no que, voy es a que, mentir. sobre todo para parsear todos esos XMLs, porque al Exacto, final o sea, hacíais eso. Digo, era yo lo todo habría Java. hecho en Java, yo todavía hago muchas cosas en Java, tiro para casa, pero Sí, bueno. sí. Pero, Era pero todo. Resby ya no. No, cuando yo en la universidad, ya cuando empecé a trabajar con Computer Vision y demás, ya utilizaba Python, ¿vale? Ya Python en aquel entonces, en 2009, ya Python era el lenguaje que se utilizaba más para cosas de data analysis, machine learning y demás, ¿vale? Claro, lo Incluso, popularizó mucho Google, sin ir más claro, lejos. luego a partir de 2015 salió TensorFlow, que ya era Python, pero nosotros antes de que saliera TensorFlow ya estábamos trabajando en AI con Python. Nosotros empezamos utilizando los frameworks de Café, que fue uno de los frameworks de Computer Vision que primero se empezaban a popularizar, ¿vale? Desarrollado por la Universidad de Berkeley. Y, y fue nuestro primer stack. Entonces, Python fue realmente una elección muy natural. Yo ya venía de trabajar en Python para Computer Vision, era el stack que más se utilizaba y con el que me sentía muy cómodo. Entonces ya empecé todo con Python, incluso los web servers, la API, todo nuestro technology stack es Python, ¿vale? Y después pues tenemos diferentes tecnologías. Ahora, por ejemplo, pues para muchos proyectos utilizamos TensorFlow, ya nos movimos de café porque dejó de evolucionar. Utilizamos TensorFlow. Con TensorFlow puedes adaptar y implementar todo lo que tú quieras, tus training loops, hiperparámetros, técnicas de entrenamiento, de redes neuronales. Es muy configurable. Ahora también se está usando mucho PyTorch en research para Computer Vision. Tenemos algún también proyecto en PyTorch, ¿vale? Pero 90% diría que es TensorFlow. Y bueno, todas las típicas tecnologías de clustering y demás, que también son todo librerías Python, tipo sklearn y demás, ¿vale? Los kits de computación científica. Entonces, fue una elección muy natural, realmente. Ah, y bueno, para los servers, para los web servers de la API y demás, utilizamos Flask y todo basado en Python. Y bueno, yo creo que es un lenguaje que ahora se ha popularizado muchísimo. Python está por todos los sitios. Al Sí. principio era mucho menos usado. En 2009 no lo conocía nadie, prácticamente. Y ahora es como el nuevo estándar, ¿no? Para el AI. Al final es un buen lenguaje de alto nivel. Los algoritmos, digamos, de computación al final están en C y tú desde Python pues le llamas a la encapsulación. O sea, tampoco eh, es nada así, ¿no? Y al final también pues muchas librerías son en CUDA, que es para ejecutarlas en las GPUs. Entonces, bueno, Python digamos que es un buen lenguaje de alto nivel que nos permite hacer estas encapsulaciones de manera eficiente y estamos muy, muy cómodos con él.
Vale, de hecho, sí, Python se ha popularizado mucho porque tuvo, Sí. o sea, como Google como gran champion, ¿no? Y luego, evidentemente, toda parte de AI, pero por otro lado también tiene como la otra cara de la moneda, que es de gente que venía de hacer data, o sea, tanto modelado de data, ¿no? Data engineer, data Mining. scientist, que se meten a hacer Django pensando que sabiendo Python saben Django y no, o sea, No sabes, tiene nada una que cosa es ver. saber scripting y la otra es saber hacer desarrollo web. Vosotros Sí. no utilizáis Django, has dicho que utilizáis Flask, ¿no? Flask, sí. Para el... Vale, vale. Flask. Que yo personalmente no lo conozco mucho, entiendo que y hay gente, no nos escucha muchísima gente que venga de Python, entiendo, aunque Ujú. conozco algunos, pero ¿cuáles son las diferencias? O sea, ¿qué ventajas te aporta Flask de Django? Yo he escuchado que es que Django se está quedando bastante atrás a nivel de desarrollo de framework web, ¿no? Y que hay algunos como Flask y otro que se llama Turbo Gears, puede ser, que están pasando la mano por la cara. Yo, si te soy sincero, empecé la implementación original de Raspberry fue en otra incluso que se llamaba WebPy, ¿Vale? ¿vale? Que fue para la API. Y básicamente yo escogí lo mínimo que necesitaba para recoger peticiones HTTP Vale. y hacer lo que tuviera que hacer. Entonces, al final, el encapsulador a mí me daba un poco igual a mí lo que me importaba era recoger la petición, la request, y ahí poder hacer yo lo que quisiera y responder, ¿vale? Vale. Al final, evaluándolo con el equipo, una vez empezamos a crecer ya el equipo de tecnología, el equipo de APIs y backend, pues se pasó a Flash por el tema de desarrollo, ¿vale? Tema de desarrollo, tema em, de modernidad, o sea, un tema de estar en un framework que se está desarrollando y que sigue estando soportado y sacando nuevas funciones. Entonces, no ha habido, digamos, un debate muy importante en la compañía acerca de qué framework utilizar para esto. Ha sido también una elección natural, ¿no? O sea, nos funciona para lo que queremos, nos aporta la escalabilidad y el performance que necesitamos. Al final, nuestra API, digamos que la complejidad en cuanto al tiempo de procesamiento está más en la parte de neural processing, digamos, ¿vale? En la Ujú. parte de redes neuronales. Y las APIs al final son wrappers que hacen sus lógicas y demás, que recogen la petición, van a las unidades de neural processing, se hace el procesamiento neuronal y volvemos, ¿vale? Donde sí que hemos puesto mucho esfuerzo es que la arquitectura sea totalmente de microservicios. Es muy distribuida porque digamos que como tenemos diferentes tipos de computación, ¿vale? Tenemos computación más de lo que sería podríamos decir, la computación típica de una aplicación, ¿no? De decir, vale, recibo una request, voy a base de datos, hago operaciones, devuelvo, ¿vale? Nosotros una de las complejidades que teníamos era que nuestros procesos dependen mucho del tipo de hardware que utilizas. Entonces, tenemos procesos que se tienen que ejecutar en GPUs y tienes que ser altamente eficiente en escalar este tipo de procesamiento y el procesamiento de CPUs, que sería, pues, una vez tienes la respuesta del modelo neuronal, cómo aplicas diferentes business logics, dependiendo del cliente, vas a base de datos, etc, 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 y respondes, ¿vale? Entonces, lo más importante que hemos implementado ha sido ser capaces de escalar esta parte de carga de CPU por un lado y esta parte de carga de GPU por otro, ¿vale? Por tanto, lo tenemos todo como muy, muy, muy dividido en tipos de carga de hardware. Esto es importante. ¿Y dónde has encontrado el equipo técnico? ¿Dónde vas a encontrar equipo técnico que conozca Python o que conozca este tipo de tecnologías para optimizarlo tanto? Entiendo que no tanto en otras startups, ¿no? Igual vas más al mundo académico o ¿dónde lo encontráis? Nosotros, la verdad, es que una de las principales fuentes de talento que hemos tenido han sido las universidades Vale. directamente. Especialmente de la UPC tenemos muy buena relación. Hemos tenido suerte de encontrar un equipo que venía de la UPC y ese mismo equipo, que la verdad es que es un orgullo poder tener el equipo que tenemos, la verdad es que no podía estar más contento. Y además el talento nos ha traído más talento. ¿Vale? Y muchas veces talento conocido de unos o un estudiante que estudiaba con otros o alguien que ha hecho un máster con alguien de la empresa y el círculo ha sido como de una manera natural. Este mismo círculo
se ha alimentado. También tenemos iniciativas en la UPC. UPC, por ejemplo, hace cada año una hackathon muy importante, de las más grandes de Europa. Y nosotros estamos siempre allí como supporters de la hackathon, ¿vale? Porque creemos que estar cerca de este talento es muy importante y es una fuente de conocimiento. Es decir, quizá otras empresas, y esto pues cada uno lo puede hacer como considere, quizás se van más a perfiles quizá con más conocimiento, más experiencia desde el principio. A nosotros nos ha funcionado mucho coger gente joven que ha crecido con nosotros y se ha nutrido del resto del equipo. Ah, y para nosotros quizá lo que más importante, lo más importante para nosotros quizá es más el talento y esta brillantez, eh, que no la experiencia o la edad, digamos, ¿no? Y la verdad es que nos hemos nutrido así y nos funciona muy, 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 muy bien, muy, muy bien. Y es curioso porque tampoco o sea, seguís siendo una empresa que no aparece en medios, ¿no? Entonces, no os beneficiáis tampoco de tener una visibilidad, ¿no? Tanto en periódicos como en eventos, como en podcasts, como, ¿no? En otras historias que es verdad que te quitan, o sea, te dan distracción, o sea, te quitan foco, te hacen que se acerquen a ti más los buitres del ecosistema, ¿no? Que si los mentores, Sí, las agencias de desarrollo, de outsourcing, los headhunters y todo eso, o sea, todos los buitres se te acercan a venderte cosas, pero claro, una de las cosas buenas que tienen los proyectos de visibilidad es que te atraen a gente, ¿no? Por decirlo, tú lo sabes, nosotros somos una empresa como muy pública en este sentido, nos gusta mucho que nos vean y nos llega muchísimos candidatos. O sea, realmente hasta hace poco, hasta el año pasado me atrevería a decir que nunca hemos tenido problemas para fichar, siempre hemos tenido cola de espera. Ya el año pasado, con la normalización del remoto, con todo el tema de los despidos que ha habido más gente y como cambios también salariales de mercado, ya el 2022 fue el primero que dijimos, cuidado que nos está empezando a costar fichar, ¿vale? Pero hasta entonces no. Entonces nosotros 2022, una de las políticas que aplicamos era, aparte de ya, pues ya somos muy visibles, ¿no? Y siempre habíamos compartido que si el open source, el handbook, todas estas historias que tenemos públicas, es adoptar el trabajo en asíncrono. ¿Por qué? Simplemente para diferenciarnos. Es decir, si ya todo el mundo hace remoto, ¿qué podemos hacer nosotros que no haga todo el mundo? Pues trabajo en asíncrono, ¿no? Vosotros quizás os habéis diferenciado más por tener un producto muy chulo, ¿vale? O sea, realmente hay, siempre lo digo, hay muchas motivaciones por las cuales los developers se pueden unir a tu empresa. Unos pocos irán por pasta, otros irán por reto, otros irán por impacto, otros irán por quiero trabajar para esta persona, ¿no? Y yo creo que en vuestro caso seguramente también sea el de quiero trabajar con Ángel y con su equipo, porque para mí son un referente en este campo, pero el tema del producto, joder, es guapo de cojones. Quiero decir, no es un, con respeto, para la gente que le guste un e-commerce, pero no es un e-commerce, que ningún developer quiere trabajar generalmente en e-commerce, o no es un marketplace, no es una app sencilla, una app de delivery, ¿no? Pero en vuestro caso, joder, tiene un reto intelectual bastante satisfactorio. Sí, sí, yo creo que ese es un punto muy importante. Al final es, es un proyecto muy atractivo tecnológicamente, ¿vale? Eso ha sido muy importante. La gente, yo siempre lo digo en las entrevistas, ¿vale? Creo que una de las cosas que más te puede motivar como developer es enfrentarte a retos, no enfrentarte a algo que ya está hecho y que no hay margen para la innovación, ¿vale? Somos una compañía que por nuestra naturaleza siempre vamos a estar innovando, es algo que tenemos muy claro. Y el reto, como tú bien has dicho, el reto intelectual es algo que creemos que es muy atractivo. Además de eso, como comentaba, yo creo que el mismo equipo que tenemos y quizá por la cultura que transmitimos y demás, nos ha atraído también otros developers. Y eso, la verdad es que es algo que ha surgido de manera natural. Ah, y nos ha sorprendido gratamente porque nuestro mismo equipo nos atrae más equipo. O sea, y nos atrae un talento, la verdad, que estamos muy, 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 muy contentos. Oye, y para ir cerrando un poco, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros? Imagino que tú ya estás a muchos años adelantado a lo que está pasando en el mundo de pues, la IA generativa, todas las historias de Sí. inteligencia artificial que se han puesto de moda, ¿no?
¿Cómo, o sea, al final cuesta también ver qué es grano y qué es paja? Es verdad que hay mucha cosa interesante y evidentemente no hay mucho menos humo que con el tema de las cripto, con el tema de NFTs, Web3 y todo esto, ¿no? ¿Qué consejos darías a la gente para que puedan distinguir un poco qué proyectos tienen más sustancia que otros, ¿no? Si es a la hora de fichar para una empresa, si es a la hora de comprar un producto, si es a la hora de, bueno, pues entender por dónde van los tiros. Sí, aquí yo creo que lo diferenciaría en dos puntos. El primero es que el hype de la AI es una realidad, ¿vale? O sea, no sé qué agencia fue, ahora mismo no me acuerdo qué agencia fue, pero hubo una agencia que hizo un estudio sobre compañías que decían que utilizaban AI, que realmente utilizaban AI. Y creo que Vale, menos de un 30% de las compañías que decían que usaban AI realmente tenían AI. vale. Entonces, ¿por qué? Porque al final, bueno, es una manera, ¿no?, de diferenciarte. Entonces, cuando empezó a explotar la AI, quizá hace 2 años, a partir de la pandemia y demás, pues muchísimas empresas empezaron a decir AI, AI, AI. Incluso en el mundo de las cripto, yo me acuerdo de ver, pues lo típico de esto, ¿no? Una Las, combinación importante ya, ¿eh? las ICOs que ponían blockchain and artificial intelligence y entonces ya era como boom, ¿sabes? Todas Sí, las buzzwords juntas ahí en una misma sentence. Y entonces eso es importante también entenderlo, ¿vale? O sea, hay mucho... cuando esto pasa, igual que pasó con el business intelligence al principio, cuando pasó con las criptos, con el blockchain, todas estas cosas, pues al final muchas compañías lo ponen ahí como headline, AI, blockchain, bla, 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 y muchas al final no lo usan, ¿no? Entonces, es importante también ver cuál realmente, o sea, tú cuando escuchas un producto o ves un producto, si realmente tiene sentido que haya ahí AI y que estén usando AI o no, ¿vale? Esto a veces no es fácil, pero sería el primer consejo que daría, que esto es una realidad y que el estudio aquel pues fue bastante divertido de ver. Y después, ah, el segundo punto sería que ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial por los últimos desarrollos que están saliendo, ¿vale? Nosotros llevamos viendo la Generative AI, las GANs y demás desde hace muchísimos años. Ya tuvimos proyectos en 2018 con GANs, con Generative AI, puesta en la plataforma y accesible por nuestros clientes, ¿vale? Para generar partes de las imágenes. Y esto ya fue desarrollo nuestro propio, interno, porque queríamos solucionar un problema con una AI generativa. Pero ahora ha sido una explosión al generalismo, ha sido una explosión a lo general, ¿no? Al mainstream. Entonces, ¿qué han salido? Pues modelos que son capaces de generar imágenes, Generative AI para imágenes, que fue el primer DALI de OpenAI. Después, la generación de texto, ¿no? Con los Transformers, ahora ChatGPT, que puedes hablar con él y la verdad es que la interacción es un paso adelante, la manera de interactuar. Ahora el último research de Google de hace, creo que salió esta semana, sí. es la generación de música, que ya se llevaba haciendo, o sea, no es la primera vez que se hace, pero ahora se ha conseguido ya que con texto tú puedas condicionar la generación de música o con imágenes puedas condicionar la generación de música. Entonces, digamos que se está evolucionando mucho en los modelos multimodal. Creo que estamos viendo una evolución exponencial de la AI. O sea, yo mismo con la manera de interactuar de ChatGPT me sorprendí. O sea, al Vale. principio dije, bueno, esto es, vale, un modelo de generación de texto. Vale, perfecto. Pero la manera de interactuar, que fue, digamos, el cambio que hizo OpenAI entre en un sistema de reinforcement learning para que no solo generara el texto correcto, sino que la interacción tuya con la máquina fuera lo más natural posible. Entonces, él te genera un texto y tú le dices, oye, creo que te has equivocado en este punto, Y corrígemelo. dice, Y ay, él oh, sabe hostias. Y dice, sí. exacto, ¿qué punto tiene que corregir? Porque hay otro algoritmo, otro entrenamiento encima del de generación de texto que es un reinformer learning, ¿vale? Se ha reforzado en base a puntuaciones de humanos que le daban, según la respuesta, daba un scoring, ¿vale? Un reward. Y con este reward tú puedes entrenar la red neuronal para que aprenda, en base a estas funciones de recompensa, a hacer unas cosas u otras. Gracias a eso, pues la verdad es que ChatGPT sorprende mucho y creo que en los próximos años vamos a ver una revolución muy grande en la forma de interactuar con la AI. Tú imagínate en un futuro, con el metaverso, por ejemplo, que tú puedas generar con generación de imágenes avatares
como si fueran personas humanas, ¿no? Porque ya puedes generar imágenes que son hiperrealistas Ujú. y que aparte le pongas un sistema de interacción de voz y tú puedas hablar con un avatar que parezca una persona y no se diferencie y puedas levantar de estas personas virtuales millones porque es autoescalable. Entonces, estamos como ante un cambio de paradigma, ¿no? De hecho, una de las noticias que leí no hace mucho es que alguien ha desarrollado una librería en JavaScript para cualquier juego, para convertir cualquier NPC en una persona que tenga una interacción infinita a nivel de diálogos, ¿no? Estaría basado en algo parecido a ChatGPT, pero tiene una inteligencia conversacional sobre cualquier tema. Entonces, claro, ya no tienes el típico NPC que te dice una frase, ¿no? O dos, sino que ahora ya puedes preguntarle sobre cualquier cosa, incluso te pueden ayudar a guiarte en el juego, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. Es Puede cambiar increíble. muchísimos juegos y es una línea de JavaScript. O sea, realmente esto me parece una locura. Oye, Ángel, para ir cerrando, tenemos la pregunta característica, la pregunta firma del podcast, que es ¿cuál ha sido tu mayor cagada tecnológica? Que la hayas firmado tú, ¿vale? Que no sea una respuesta cliché o de mierda como fiché a la persona equivocada. No, o sea, queremos algo más con más sustancia y si puede ser que lo cuantifiques en pasta. Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Yo creo que quizá. Es que no te podría decir ningún Piensa que caso. las cosas de Deloitte ya han prescrito, tío. O sea, las de Dreams también, o sea, puedes contarlas. Nadie, nadie lo va a escuchar. No te podría, no podría decir ningún caso en concreto, así que recuerde. Yo creo que en general, para mí, mi mayor error, o Sí. sea, quizá no es una de esta tecnológica en concreto, digamos de código, pero para mí, quizá el mayor error y algo que siempre digo a los emprendedores tecnológicos con los que hablo para que aprendan, y creo que esto es un consejo para todo el mundo, eh, es que me puse a picar código antes de validar si lo que estaba solucionando realmente era un problema. Y esto es porque luego tú sales con tu producto súper guay, que tú crees que es súper guay, y vas al mercado y te dice, bueno, yo esto no lo quiero para nada. ¿Qué me soluciona, no? Claro, y eso, más allá de cualquier cagada tecnológica, para mí es la cagada más grande de un emprendedor al principio, Pero aún que así es. no os ha ido tan mal, quiero decir. O sea, al final habéis encontrado. Claro, o sea, bueno, al final aprendimos a pivotar, ¿no? Pero al principio, ya hablo del principio, principio, principio de todo. O sea, más Al principio, mercurio, digamos, principio, más. principio de todo, en vez de Sí, hacer un PowerPoint y con ese PowerPoint validar que la idea que yo tenía sentido, lo que yo hice fue abrir un editor de Java y empezar a aplicar. Y esto ya. es algo que les pasa a muchísimos emprendedores técnicos, que es, guau, yo tengo una idea, yo lo implemento y luego seguro que es una pasada. Y Porque todo. como técnico no quieres hablar con personas, quieres hablar con putas APIs, ¿sabes? Exacto, O sea, exacto, yo hablo exacto. Java, pero no me pongas. Y ese es un problema, no, no, yo lo comparto y por eso también que hay gente que dice, ¿por qué os va tan bien en Marspace? Digo, mira, porque a pesar de ser técnicos, nos gusta o sabemos que tenemos que hablar con gente de negocios. O sea, que no Exacto, tenemos exacto. que estar todo el día picando código, porque si fuera así, probablemente no estaríamos donde estamos. Y porque Exacto. sabemos hablar con gente de negocios, podemos vender, podemos generar confianza, podemos entender los problemas del cliente y sobre todo hacer esta venta consultiva, que es al final lo que acaba salvando el culo a las startups, sobre todo al principio. Luego, cuando ya productizas, ya sabes lo que es, pues ya puedes vender más a Exacto, tiro fijo. Pero al principio tienes que escuchar y adaptarte mucho, ¿no? exacto, exacto. Yo creo que en 2013 al principio fue, voy a picar código, que esto seguro que es una pasada y lo compra todo el mundo. Y tú luego te pegas la hostia de realidad y es cuando tienes que aprender que las cosas no funcionan así. Muy bien. Oye, en un minuto, ¿cómo os podemos ayudar a Resby? ¿Cómo te podemos ayudar a ti en concreto? Ah, pues no tendría una respuesta. Yo creo que ¿Estáis fichando? ¿Estáis levantando pasta? ¿Queréis más ah, clientes? ¿Queréis que os traigamos café a la oficina? para este año sí que tenemos pensado levantar algo de financiación. Estamos pensando cuál es la mejor modalidad. Vale. Eh, Estamos todavía evaluando opciones, ¿vale? Al final el objetivo es expandirnos en Estados Unidos, ¿vale? Por Sí. tanto, creo que quizá la mejor ayuda o lo que más nos puede beneficiar es que la gente sepa que la AI es una realidad que funciona, ¿vale? Esto es algo.
que al principio era difícil, que ahora, cuando la gente entiende más la AI, la adopción de los productos, y esto también es muy curioso, aunque no seas tan innovador como hace 4 años, tu producto es una realidad, porque la gente entiende la AI. Y ahora ya no es como, wow, es magia, pero es mejor que no sea magia. Ahora es una realidad. ¿Vale? Y cuanto más la gente entienda que la AI es una realidad, que la AI funciona y que la AI está en mucha parte de los productos, pues esto yo creo que nos ayudará cada vez a que nuestra opción sea mejor. O sea que por ahí yo Perfecto. estoy contento. Muy bien, Ángel. Muchísimas gracias. Gracias a ti y nada, muy, muy contento de estar en este podcast y nada, espero que siga creciendo y que traigáis a mucha gente interesante. Hasta la próxima.